Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Estaba pensando una pregunta antes de la predicación y es si pienso que este culto yo lo tomo como para honrar al Señor, sí o no. A veces como esta virtualidad nos pone así en esta perspectiva tan informal y tan relajada. En realidad me centro para honrar al Señor en estos momentos y por eso me puse a pensar en eso, si ahorita estamos juntos con ese propósito. Puse este título porque en realidad este pasaje es muy confrontador para mí. Tengo dos versiones aquí para mostrarles unas diferencias. Dice, queridos hermanos, en la nueva versión internacional, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Y en la nueva traducción viviente dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el primer versículo, en la nueva versión internacional, dice, les ruego que se aparten, pero en la nueva traducción viviente dice, les advierto, ¿no? Entonces, en una le dice, por favor, no, o sea, en realidad lo que está diciendo es, ojo, cuidado, tengan los ojos bien abiertos. Y en el primero, en nueva versión internacional, dice, glorifiquen a Dios en el día de la salvación, mientras que aquí dice, en nueva traducción viviente, le darán honra a Dios cuando juzgue al mundo. Entonces miren que la nueva traducción viviente es como más de cuidado, ¿no? Y la otra como más tranquilo, ¿no? Entonces, ¿cuál será la mejor traducción? ¿Qué será lo que en realidad se quiere decir? Porque las dos traducciones, una traducción yo la tomaría como más tranquila y la otra como más de advertencia y cosas así. Entonces, para eso tendríamos que ir al original, al griego y mirar qué intención tenía Pedro al escribir estos dos versículos. Entonces, primero vamos a orar para llevarnos a ese pensamiento de qué es lo que Pedro de pronto quería decir que encontremos acá. Gracias, Señor, por esta tarde. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón y que nos reveles tu palabra y nos hagas entender tus propósitos más que cualquier otra cosa. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para poder entender eso, quiero preguntarles, que me pueden decir hipócrita, ¿sí? ¿Cómo reaccionaría si alguien dice que su pastor es un hipócrita? Ahora te dice, ¿cómo así? Algunos dirían, cierto, si es un hipócrita, ¿sí? Otros dirían, ¿cómo se atreve a decirle a mi pastor un hipócrita? Y otros se quedarían callados, ¿cierto? Hay personas que le dicen a la iglesia que la gente que va a la iglesia son unos hipócritas. Y hay otras personas que yo escuché a alguien decirlo y escribirlo en un libro que dice, si la iglesia está llena de hipócritas y está buscando uno más para que sea redimido por el Señor. Cristo vino a salvar a los que reconocen la necesidad de Él, la necesidad de un cambio en sus vidas y que su vida tenga sentido, que tenga un sentido.
Sí, hay muchas cosas que están en nosotros que tenemos que reflexionar. Si nuestra vida ha cambiado o no. Si seguimos siendo ese ser que no es auténtico, que no dice la verdad y que no actúa como Dios quiere que actuemos. Será entonces que ustedes, ¿qué piensan de mí como su pastor? ¿Seré un hipócrita o no? ¿O realmente reflejo lo que es someterse a Dios en verdad? ¿Se nota en mí o no? Y algunos van a pensar, bueno, el pastor no lo muestra en esto, el pastor no lo muestra en aquello. Entonces, ¿qué está pasando en mi vida? Hay una cosa interesante respecto al tabernáculo que el Señor hizo. Y es que cada detalle del tabernáculo Dios lo diseñó. Y cada utensilio tenía un propósito dentro de ese tabernáculo. El tabernáculo fue la tienda antigua de Israel, donde Dios se manifestaba y hablaba a sus líderes, en este caso a Moisés en el principio, y a través de ese tabernáculo Dios le hacía ver al pueblo qué era lo que él quería del pueblo. Y la gente iba al tabernáculo para encontrarse con Dios. Y si pudiéramos decir que cada utensilio de ese tabernáculo hacía parte para honrar y glorificar a Dios, entonces en una forma alegórica sería que cada cosa que se hizo allí sería una representación de nosotros y que cada uno de nosotros hace parte de ese tabernáculo que adora a Dios y que busca a Dios y que yo tengo que tener ese diseño de Dios para cumplir. Por eso en Efesios capítulo 2 versículo 10 encuentro algo que me llama mucho la atención. Dice, porque somos hechura suya, ¿cierto? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, ese es el tipo de persona que debe ser el creyente. Esas personas que son hechas por Dios en Cristo Jesús para actuar y vivir de acuerdo a ese propósito de Dios. Entonces, recordemos que esta carta que escribió el apóstol Pedro, la escribió a familias que han sido desplazadas, que son migrantes, que están yendo de un lugar a otro, que los están persiguiendo, que han vivido muchas situaciones dolorosas y que necesitan una voz de aliento de un hermano, del apóstol, que les quiere decir algo. Entonces, hay varios elementos aquí de por qué Pedro les está diciendo estas cosas. Esta voz de aliento viene a recordarles que son extranjeros, ¿sí? Que son residentes temporales de este mundo. Por lo tanto, no hay que apegarse a las cosas de este mundo. Son pasajeras y además las ofertas que da el mundo luchan contra el alma, combaten contra la vida. No está mal que nosotros tengamos cosas que necesitamos para vivir, sino cuando esas cosas nos generan a nosotros deseos que nos alejen de Dios, ahí es donde esas cosas se han vuelto malas, donde esas cosas nos destruyen. Entonces, empieza Pedro a hablarle a este grupo de personas que está viviendo situaciones muy complicadas y darles una herramienta y un elemento clave en su vida de fortaleza. Aquí Pedro hace una advertencia y hace un recordatorio. Y esa advertencia y ese recordatorio son muy importantes para los que viven en situaciones difíciles. El primero es el mandamiento. Mantengan entre los incrédulos una conducta ejemplar. Ese es el mandamiento. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Ese es el mandamiento, su manera de hacer las cosas.
Dios está cerca. Dios está cerca. Lo que tengo que pensar si realmente lo que yo hago está de acuerdo con ese principio o ese entendimiento. Está claro en mi mente que Dios está cerca, que Dios sí me ve, que Dios sabe lo que yo estoy haciendo. Y en verdad reconoces que actúa en este mundo, porque hay personas que piensan, Dios está en el cielo y Él no tiene nada que ver conmigo. Pero no es así, Dios sí está cerca, está aquí y está presente. A veces algunos dicen, pero ¿cómo es posible? Si yo oro y no me responde. Pensamos que de pronto Dios no responde, pero Dios tiene cuidado de toda la creación. Toda la creación depende del Señor, como lo dice el Salmo 104. Y me gustó mucho que Ricardo leyó el Salmo 103, pero el 104, los dos están muy relacionados. Oh Señor, cuánta variedad de cosas has creado. Las hiciste todas con tu sabiduría. La tierra está repleta de tus criaturas. Allí está el océano, ancho e inmenso, rebosando de toda clase de vida, especies tanto grandes como pequeñas. Miren los barcos que pasan navegando y al Leviatán, el cual hiciste para que juegue en el mar. Todos dependen de ti para recibir el alimento según su necesidad. Cuando tú provees, ellos lo recogen. Abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando le quitas el alimento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando le das tu aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. Es un pensamiento muy profundo en el sentido de que este escritor de este himno, de este salmo, estaba reflexionando acerca de la vida, del vivir, del crecer, de nacer, crecer, multiplicarse y morir. Él está mirando todo eso y en todo momento en la vida, él ve a Dios. Dios en el nacimiento, Dios en el desarrollo, Dios en la muerte. Dios está en todo momento allí. Toda la creación depende del cuidado de Dios. También el profeta Jeremías proclamaba, pues puede alguien, esconderse de mí en algún lugar secreto. ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. Ahora, esto no es panteísmo. Ese panteísmo que dice que la creación es Dios y que yo me mimetizo y me meto dentro de la creación de Dios. No es así. Está diciendo que Dios está en todas partes, que Él conoce cada parte, cada sector. Él está ahí. Así que todo depende de su cuidado. Todo depende de lo que Él está haciendo en medio de nosotros. No podemos ocultarnos de su presencia. ¿Sí? Dice en Hechos, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada uno. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de nosotros, de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Esto lo está diciendo Pablo en un momento en que él está hablándole a cantidad de personas que no son creyentes, en el Areópago, en un lugar donde la gente le interesaba aprender cosas nuevas.
Y él está usando la literatura, está usando los pensamientos de ellos para mostrarles la importancia de entender quién es Dios, el Dios que él proclama. Así como Pablo tiene ese pensamiento, tú lo tienes. O sea, tú estás tan claro en esos pensamientos de quién es Dios, quién es el Dios al cual tú has creído. Y de verdad tú crees que él está aquí escuchándonos. Él me está viendo a mí, si lo que yo estoy hablando es verdad o no. Si lo que yo les digo a ustedes está salido de lo que es su realidad. Cuando tú eres consciente de que Dios está aquí, cuando tú eres consciente de que Dios existe, entonces oras. Nosotros oramos porque sabemos que Dios está ahí. Entender que Dios está presente le da a uno el sentido de que nuestras oraciones que hacemos, Él las escucha y Él las atiende. El que piensa que Dios está lejano y que no le interesa nuestra situación, pues no va a orar, no va a orar. Pero el que es consciente de la presencia de Dios, sí ora, sí ora. ¿Por qué no estás orando? ¿Por qué no estás orando? ¿No estás orando porque piensas que Dios no te escucha? ¿Que no está ahí? ¿De qué sirve? Estoy orando al viento, al aire. Estoy engañado haciendo semejantes habladurías que nunca van a ser respondidas. Ese es tu concepto de Dios. ¿Por qué puse este símbolo acá que encontré y que me llamó la atención? Porque es un círculo que demuestra un todo y esa es tu vida. Tu vida debe centrarse en esto, en acercarse a Dios. Tú te acercas a Dios por tus necesidades, pero también debes acercarte a Dios por las necesidades de tu familia, de tu iglesia y por las necesidades de un mundo que necesita de Dios. Esas tres oraciones son claves en medio de nosotros y deben ser parte de nuestra vida. En Efesios 4, 2 al 6, dice lo siguiente: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. O sea que Dios está ahí, en medio de ti, de tu familia, de tu vida, de todo. Él está ahí, hay un solo Dios que se preocupa y que se involucra en nosotros. No está ausente, está cercano. Entonces nuestro comportamiento va a demostrar ese sentido y esa claridad de que Dios está aquí presente. Nuestro comportamiento va a demostrar que estamos cerca de Dios, porque somos conscientes de la cercanía de Dios. Como ese símbolo, nuevamente, es tu vida, toda tu vida es consciente de la cercanía de Dios. Piensa, tú eres consciente que Dios está ahí contigo. Eres consciente y le respetas, porque yo respeto a Dios cuando no miento, cuando no soy grosero, cuando hago lo que a él le agrada. Soy consciente de que le amo y esa es una pregunta bien complicada. ¿De verdad amas al Señor? ¿Le amas? ¿Sí o no? Dime, ¿le amas? Piénsalo, evalúalo. Voy a poner unas preguntas ahora en el siguiente slide. Por favor,
Voy a darles unos minutos para que respondas a esas preguntas. ¿Listos? Cada uno. Coja un lápiz, un esfero, o lo que sea, un bolígrafo, un papel. Escribe la pregunta o coge tu celular, lo que sea, y responde. Coge una hoja. Esa hoja representa tu vida, tu respuesta. La vas a hacer y tú vas a responderle al Señor esas preguntas. Te voy a dar un espacio de tiempo. ¿Listos? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Tu manera de vivir demuestra. ¿Qué demuestra? ¿Eres consciente que Dios está ahí? Entonces, primera, ¿eres humilde y amable? Segunda, ¿eres paciente? ¿Toleras las faltas de otros? Tercera, ¿estás haciendo todo lo posible de estar en el espíritu? Ahora te vas a preguntar, ¿qué es estar en el espíritu? Bueno, o sabes o no lo sabes. ¿Mantienes la paz con los demás? ¿Reconoces a Dios como Padre? ¿Le amas? Sin Dios no hay nada. Todo lo que existe depende de Dios. Tú y yo somos diseño de Dios y debemos reflejar ese diseño. Como por eso les mostré el tabernáculo, porque el Señor nos hizo a nosotros y este diseño debe demostrar eso. ¿En qué cosas yo no estoy mostrando eso? ¿Y en qué cosas sí estoy mostrando que soy diseño del Señor? Dios, ¿saben? Dios no está limitado para actuar directamente y cumplir sus planes. Él obra por medio de las cosas creadas si Él quiere y de los seres que Él creó también si Él quiere hacerlo así. Dios puede sanar a una persona como lo hizo, como lo vemos en el Evangelio cuando Jesús sanaba a las personas con una palabra o con simplemente porque alguien le pedía y Él decía, bueno, ve a tu casa. Cuando llegaron los 10 leprosos, le dijeron, Señor, sánanos, y vayan al sacerdote y preséntense. Y mientras iban de camino se sanaron. Él puede hacer eso, pero también puede usar a los médicos y puede usar a un médico para sanar, una medicina para sanar. Dios no está limitado para obrar como nosotros creemos que Él tiene que actuar. Nosotros siempre estamos pensando, es que Dios tiene que hacerlo así, tiene que hacerlo de esta forma. No, Dios lo hace como Él quiere, no como nosotros pensamos que debe ser. Porque Dios no se limita a la manera de pensar de nosotros. Él puede actuar ilimitadamente para cumplir sus propósitos. Saben que nuestra buena manera de vivir se note en medio de los que no tienen esperanza, de la gente incrédula, de los vecinos, de la gente que está a nuestro alrededor, que vea en nosotros que Dios sí quiere cumplir su propósito en nosotros. El segundo es el requerimiento. Dice Pedro, glorifiquen a Dios en el día de la salvación. En la otra versión dice,
le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Saben? Mucha gente no tiene en cuenta a Dios, que Dios está en el cielo y no solo está allá, sino que está aquí. Y que Él se involucra con nosotros y que tiene sus planes para nosotros. Pero este es un punto muy importante. Cuando Cristo venga, ¿cómo desearías que Él te encuentre si tú estás vivo en ese momento? Si tú estás vivo cuando Cristo venga, ¿cómo desearías que Él te encuentre? ¿Qué cosa estarías haciendo? ¿Qué sería para ti un gozo que cuando Él venga me encuentre así? Porque yo tengo que reconocer que yo le voy a dar cuenta a Dios. Que yo le voy a dar cuenta a Dios. ¿No sería especial que cuando vuelva el Señor, la gente a nuestro alrededor glorifique al Señor? Que esa gente pueda decir, Susana me enseñó la palabra, Ricardo me enseñó la palabra, Jenny me enseñó la palabra. Miren, o sea, que hay gente que va a decir de ti, que está a tu alrededor, él o ella me enseñó de Dios. Y glorifico al Señor porque usó personas. ¿Saben? Este pasaje no es para personas que se quedan en sus mismas pensamientos, en mismas situaciones. No es para gente que le entra por un oído la palabra y le sale por el otro. Es para los que guardan en su corazón ese sentido de vivir para Dios y entender que Dios está ahí y que vivimos porque un día le tendremos que dar cuenta a Dios y que quiero actuar de la manera que Él me diseñó para actuar, para honrarlo a Él. ¿Sí? Claro, algunos de nosotros puede estar pensando en que, bueno, ya esta es la predicación y ya ahorita este es el momento del culto, ya cumplí con Dios y ya me voy y ya ahorita, bueno, puedo descansar. Algunos dirán, bueno, ya no tengo que, ya no quiero ir a la clase, me voy a ir a verme una película bien chévere, me voy a hacer mi cena y entonces estoy pensando en mis cosas. Tengo que pensar también en que estoy viviendo, en realidad esta palabra me está moviendo a mí para pensar en actuar para Dios. Oye, si Cristo viene esta tarde, ¿qué debo estar haciendo? Si Cristo viene pronto, ¿qué debo estar haciendo? O sea, yo tengo que pensar en esto. Un día voy a dar cuenta a Dios. En ese sentido, Pedro le está diciendo a todos estos que están viviendo en situaciones difíciles, vivan como le agrada al Señor para que los demás se den cuenta de la grandeza de Dios y ustedes les enseñen a través de sus formas de actuar y de vivir para que ellos también piensen que un día van a tener que dar cuenta. ¿Saben? Hoy en día nadie quiere hablar de eso. No quieren hablar de que hay que tener presente que un día vamos a estar frente a Dios y Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿En qué ocupaste tu vida? ¿Para qué viviste? Y si yo no estoy consciente de eso, hoy el Señor, dos cosas simplemente estamos revisando. Que Él sí está aquí, que Él sí me ve, que sí está presente. Y segundo, que un día tengo que dar cuenta a Dios. No sé cuándo me voy a morir. Yo no sé cuándo me voy a morir, pero tengo que darle cuenta a Dios. Y estar listo, preparado para eso. Sería muy chévere que cuando Cristo venga haya personas que puedan decir de mí que yo les compartí el amor de Dios y que están ahí presentes conmigo
porque es lo único que yo puedo llevarle a Él. Esa otra persona que le ama. Si miramos estos dos pasajes, este pasaje que acabamos de leer, y Pedro dice, ya que son extranjeros y residentes temporales, aléjense de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y honrarán a Dios cuando Él venga a juzgar al mundo. De mí se burlaron en la universidad. Yo tuve compañeros que yo empecé a ser creyente en la universidad y yo tuve compañeros que me decían de todo. Y yo en mi tesis de graduación de la universidad, yo puse en la tesis para la honra y gloria del Señor Jesucristo, y mi profesor era un ateo porque era de química y el profesor era ateo y decía, sí, eso es lo que él cree. Le dijo a los compañeros, pero no me puso mala nota por eso. Ni me puso mala nota, porque yo quería mostrarle de que Dios está en mi vida. Y no me importaba si Él me bajara la nota por el hecho de escribir que Jesucristo es mi Señor. Porque Él es nuestro Señor. Él es tu Señor. Para finalizar, piensa. Tu vida está sometida al Señor. ¿De verdad se nota que está sometida? ¿De verdad estás actuando en medio de situaciones difíciles, dolorosas, como Dios quiere que actúes? Y eso me confronta a mí, si soy hipócrita o no. Por eso les hice esa pregunta. Porque eso me va a enfrentar a mí siempre. Y yo anhelo servir al Señor de verdad. Y fallo y cometo errores y no soy perfecto y hago muchos errores. Mi familia es consciente de mis innumerables errores. Pero también amo al Señor y deseo servir así a su vida siempre. Que ese sea el anhelo de todos nosotros en cada momento. Oremos. Gracias, Señor, porque estás aquí y queremos honrarte y glorificarte. Queremos que mucha gente a través de nuestra vida te honre, te dé la gloria. Y yo te ruego por estos jóvenes, Señor, que tú les des ese ánimo, ese deseo de darte. Vamos a terminar la oración. Señor, gracias porque podemos acercarnos a ti esta tarde y gracias por esta palabra de Pedro hacia nosotros. Hoy en día, después de tantos siglos, obra en la vida de cada uno y ayúdanos hoy a reflexionar acerca de tus propósitos y tus planes. Que tu Espíritu Santo bendiga a cada uno en particular. Haga resplandecer su vida, su rostro sobre nosotros, ponga en nosotros paz, nos ayude y sea propicio para cada momento y cada circunstancia en la vida. Y que nosotros podamos ser tus instrumentos. Que la paz de Dios guarde la mente y el corazón de cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.